A fines del siglo XII, la cristiandad se debatía en enormes análisis. Se vivía de forma, pues casi mortecina, asumiendo una decadencia tremenda tras más de 1000 años de historia. Los cristianos se preguntaban el porqué de su existencia y si ese era el camino a seguir. El Vaticano no estaba para muchas luces, para muchos bríos, y lo cierto es que se necesitaba con urgencia un gran agitador, un agitador en el mejor sentido de la palabra, que provocase renovación, que provocase nuevos impulsos, nuevos vientos insuflados de virtudes tales como la pobreza, la humildad, la oración, la solidaridad. Por fortuna para la Iglesia Católica, esa agitación llegó a principios del siglo XIII en la figura, en la carne, de un italiano, nacido en Asís, su nombre Francesco, aunque fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone, pero pasó a la historia, por supuesto, como Francisco de Asís. Y en él pues caben muchísimas cuestiones fundamentales para ese tiempo del siglo XIII, el siglo XIII considerado como uno de los siglos más violentos que sufrió la humanidad. Pero Francisco de Asís, un hombre sin duda alguna peculiar, pues tiene entre sus méritos, entre sus gestas, entre sus milagros y dones, pues haber sido el iniciador de la tradición belenística. Quiso rememorar el nacimiento de Jesús allá en Belén, y lo hizo en la Navidad de 1223, como luego referiremos. Pero también pasa a la historia por ser el primer estigmatizado, el primero en recibir las heridas de Cristo en la tierra, y sucedió un año más tarde de lo del Belén, en 1224. Sin duda un hombre cuajado de sensaciones buenas, que yo creo que conviene reivindicar, pues si en verdad tuviésemos muchos como él, esto sería sin duda diferente. Francisco vino al mundo hacia 1182. No nos ponemos de acuerdo a la hora de establecer una fecha exacta. Unos dicen 1181, otros aventuran 1183, pero se nos antoja más adecuado decir 1182. Y en ese tiempo, como os decía antes, la cristiandad estaba atenazada por un enorme debate, una crisis interna, las cruzadas para recuperar Tierra Santa, los territorios que pisó el Mesías, no habían funcionado, no iban bien, aún quedaban algunas que se iban a dar en el siglo XIII, todas ellas fallidas, hasta la última oficial, considerada así, la protagonizada por el rey francés San Luis. Bueno, pues de las 8 cruzadas ninguna dio sus frutos, y Francisco vino al mundo justo en ese tiempo de guerra, de conjuras, de vendetas, un tiempo donde la espada se desenvainaba pues a favor de la cruz, y en el otro lado a favor de la media luna, algo terrible que causó miles de muertos, la religión siempre como causante de esta extenuante mortandad. Cuando Francisco llega al mundo, la Iglesia está sometida a una durísima presión. El Vaticano estaba instalado en la molicie y desde luego no había motivos para el optimismo. Francisco fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone y fue bautizado en su ciudad natal, en Asís, en la región de Umbría. Sus padres pertenecían a la cómoda burguesía, tenían muchos negocios, entre ellos pues el comercio de prendas textiles con Francia, y precisamente fue en uno de los viajes del progenitor Pedro Bernardone a este país, al país galo, cuando nació Francisco, que como ya os digo se llamó en principio Giovanni, pero todos empezaron a llamarle, por motivo de este viaje de su padre a Francia, llamaron el francés Francesco, il Francesco, y por eso se quedó con el nombre de Francesco para la eternidad. Sobre su madre Pica sabemos muy poco, tan solo que procuró amor a su vástago y el suficiente amor como para inculcarle valores muy dignos, aunque Francesco en principio se dio pues a lo que su familia acomodada le procuraba, y esto es el dinero, la extravagancia, la buena vida, pues un mozalbete de la clase media alta que disfrutó muy bien de esa infancia y juventud a costa del dinero de los padres. Por tanto, teniendo una buena bolsa,
llena de monedas, pues era difícil acudir a la escuela. El dinero te lo procuraba todo, y por eso Francisco no recibió en estos años mozos mucha instrucción académica, más bien ninguna. No fue muy instruido en lides académicas del saber. Así que Francesco creció casi libre, un poco, como digo, bohemio, y a expensas de lo que sus padres le pudieran suministrar para sus holganzas, para sus fiestas y su vida siempre al límite. Y es por ello que este muchacho, tan necesitado de aventuras y de sensaciones fuertes, a los 20 años de edad sintió la llamada de las armas y se alistó voluntario en el ejército de su ciudad, Asís. Por entonces ya sabéis que las ciudades italianas siempre pugnaban por anexionarse territorio ajeno, y bueno, pues Asís tenía una enemiga acérrima en Perugia. Perugia era la ciudad adversaria y había que combatirla. Por tanto, los jóvenes de Asís se apuntaron a la nómina de soldados, y estos fueron al frente dispuestos a darle una lección a los de Perugia. Esto acontecía hacia 1202, pero claro, ese afán envalentonado de los de Asís chocó contra los muros de Perugia, y los peruginos, desde luego, sí que les dieron una buena lección, sí que les dieron todo un desastre a los de Asís, y muchos soldados de Asís cayeron prisioneros en las cárceles de Perugia. Uno de ellos, por cierto, Francisco. Y durante un año moró en los presidios de Perugia, y allí contrajo enfermedades severísimas que le hicieron replantearse su vida. Fue un tiempo vivido al límite de la supervivencia, pero Francisco logró salir de esa enfermedad, logró también salir de la cárcel y regresó a su localidad, aunque todavía pensando en las lides bélicas. Por eso volvió otra vez a alistarse, y esta vez con armadura y caballo. O sea, como todo un caballero de la época, de ese siglo XIII, Francisco pretendió viajar al reino de Nápoles, donde se daban luchas, donde se daba territorio y tiempo para la aventura, para la gesta, para las grandes hazañas, porque Francisco soñaba con ser un eminente caballero, un gran militar, digno de su tiempo y desde luego héroe para todos sus conciudadanos. Y volvió a la guerra. Lo que ocurre es que en el camino hacia Nápoles volvió a caer enfermo. Ocurrió en la ciudad de Spoleto, y allí tuvo su primer sueño sobrenatural, su primer presunto vaticinio celestial. Dicen que en una noche de delirio, atenazado también, cubierto por la fiebre, Francisco escuchó una voz, y esa voz le dijo: ¿por qué no sirves al amo en lugar del servidor? ¿Por qué no sirves al amo en lugar del servidor? Se repitió constantemente durante toda la noche, un mensaje claro para Francisco, pues esa voz, esas voces que llegaban del cielo, le decían que había que servir al de arriba y no al de abajo. El de abajo era un simple servidor, y ¿por qué no se dedicaba más a tareas más concretas como las de servir a Dios? Esto convenció al joven Francisco, y con 20 y poco años retornó a Asís más convencido que nunca. En el camino seguía ciñendo su armadura, montando su caballo, se cruzó con un viejo guerrero, con un viejo caballero venido a menos, sumido en la miseria y que vestía tan solo harapos, aunque recordaba su pasado glorioso. Francisco dicen que se compadeció de él, se despojó de esa armadura tan brillante, tan lustrosa, y se la cedió. Asimismo, le entregó el caballo. Acto seguido, Francisco solicitó a su interlocutor que le cediese también a su vez sus harapos, y bueno, pues con esos harapos apareció en Asís. Y bueno, apareció sonriente. Ya estaba muy imbuido de sí mismo, de lo que tenía que hacer, de cuál podía ser su misión en la vida, y tan sonriente le vieron sus amigos que le dijeron: ¿acaso te has comprometido con una bella dama?
Y dijo Francisco: sí, me he comprometido con la dama más bella. Esos años fueron complicados para la familia Bernardone porque Pedro, el cabeza de familia, comprobó cómo su primogénito, como su vástago, pues sí, seguía cometiendo estragos en la bolsa económica familiar, pero ya no para fiestas, ya no para disturbios, ya no para alaracas, sino para limosna, para cederlo a los menesterosos, a los necesitados, a los leprosos que deambulaban por las calles de la ciudad. En una ocasión dicen que Francisco se internó en la tienda de sus padres. En esta pues colgaban algunos trajes, algunas impedimentas de lujo, y bueno, pues en un acto casi de rapiña expolió toda la tienda para entregar las vestimentas, los ropajes a los necesitados. Esto desató la ira de don Pedro Bernardone, y le propinó una paliza tremenda a su hijo, llegando incluso a encadenarle para que no siguiese con esa actitud. Pero Francisco ya estaba determinado a su camino de santidad y consiguió al fin zafarse de los grilletes y siguió repartiendo todo lo que tenía con los más necesitados. Finalmente el padre, en un acto de ira, de enojo, desheredó a Francisco. Le dejó al margen de cualquier tipo de herencia familiar, para disgusto de todos, incluida la madre Pica. En otra ocasión, Francisco de Asís oraba en una derruida iglesia, la de San Damián, y fue cuando, de nuevo, las voces celestiales se manifestaron. Ante él se encontraba el crucificado, y de su boca, de la boca de esa imagen, salió una frase: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está derruida? Reconstrúyela. Eso se lo dijo una y otra vez. Y este mensaje hay que interpretarlo con mayúsculas. Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está derruida? Esto lo podemos extrapolar a la ciudad que queramos, de aquella cristiandad, incluso al Vaticano. Y Francisco se puso manos a la obra, empezando por la propia iglesia de San Damián. Y fue él solo, con ladrillo, con una piqueta, con un poquito de argamasa, él solo. Todas las horas del día eran destinadas a la reconstrucción de San Damián, y después, cuando hubo concluido esta tarea, pues se entregó a la reconstrucción de otra, la de San Pedro, y finalmente una pequeña capilla a las afueras de Asís, una capilla llamada de la Porciúncula. Y esta fue la elegida por Francisco para instalarse. Ya su familia no quería saber nada de él, y bueno, pues eligió la vida de eremita, la vida aislada, la vida en oración, más pobre que nunca, con esos andrajos que le cubrían. Entregó los momentos, los minutos de toda su existencia a la oración, a la pobreza, a la humildad y sobre todo a la dedicación exclusiva a los que más lo necesitaban. En otro capítulo de su vida, de esta vida inicial, esta vida religiosa inicial, se encontró con un leproso y de primeras este enfermo le causó un poco de repugnancia. Entonces los leprosos, como ya os podéis figurar, no estaban bien vistos, eran lo más bajo de la sociedad, siempre a expensas de cualquier limosna que les pudiesen dar, y eso les permitiese a su vez pues aguantar un día más, una hora más. Francisco, después de mirar durante unos minutos a ese leproso, claramente marcado por la enfermedad, por los estragos, pues decidió arroparle, besarle e ir junto a él durante un tiempo. Las acciones de Francisco, como es obvio, comenzaron a circular por Asís, y aquella capilla de la Porciúncula empezó a ser muy conocida entre los conciudadanos de Francisco. Y primero uno, luego otro, más tarde otro, y otro, y otro, hasta 11 ciudadanos de Asís se sumaron a la propuesta de Francisco, y de esa forma nació la primera comunidad de franciscanos. Eran tan solo 12, pero convencidos sobre las normas dictadas por el fundador de esa orden, que a él le gustaba llamar de frailes menores. No consentían en aceptar una limosna, tan solo alimento para sobrevivir, entregados a la oración, a la solidaridad, a la tolerancia. Aquellos primigenios originales franciscanos
dieron mucho que hablar, primero por la región de Umbría y más tarde por las zonas limítrofes. Sobre Francisco se han contado muchísimas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que tenía la virtud, la facultad de poder conversar con los animales. Era, desde luego, el hombre que susurraba a sus hermanos animales. Están documentadas pues muchas supuestas conversaciones, parlamentos con animales. A él le gustaba, como ya os digo, llamarles hermanos, pues con sus hermanos gorriones, con los hermanos jilgueros, con las hermanas golondrinas, con los conejos. Incluso tiene una historia en la que él y un lobo fueron absolutos protagonistas. Nos encontramos en la localidad de Gubbio. Allí los habitantes tenían que salir armados a los alrededores de la villa porque un lobo feroz, un tremendo lobo, merodeaba pues masacrando el ganado, incluso asesinando a los habitantes de Gubbia. En eso Francisco llegó en uno de sus peregrinajes y le explicaron la situación. El futuro santo decidió enfrentarse por sí solo al lobo, al terrible can salvaje. Y dicen que cerca de Gubbia se toparon los dos, frente a frente, y se miraron durante minutos. Una mirada que debió ser digna de ser fotografiada para el mejor premio Pulitzer. En un momento dado, Francisco de Asís, interpeló a su hermano salvaje, a su hermano de la naturaleza, y le dijo que por qué ocasionaba tanto mal en Gubbia. El lobo le fue mirando primero con mirada, con ojos fieros, pero paulatinamente esa mirada se tornó mansa. Y cuentan las crónicas que finalmente el terrible lobo de Gubbia se postró a los pies de Francisco. Este le acarició y le conminó a no seguir haciendo el mal, a no seguir destrozando los rebaños de Gubbia, ni acosando a sus gentes, y que a cambio éstas le proporcionarían comida todos los días. El lobo al parecer asintió, y desde entonces aquel lobo se convirtió en el mejor amigo de Gubbia. Sus habitantes cumplieron la promesa, el pacto, y le dieron provisiones, le dieron comida hasta el fin de sus días. Una historia bellísima. Francisco de Asís siempre preconizaba la coexistencia con la naturaleza, vivir en armonía con la naturaleza. Era un mensaje digno, un mensaje poco escuchado hasta entonces. Hasta ese momento los hombres se servían de la naturaleza, pero con Francisco empezaron a pensárselo mejor. Nuestro hábitat, nuestro planeta, el sitio en el que moramos, el sitio que debe ser preservado para las generaciones futuras. Eso ya lo contaba Francisco de Asís a principios del siglo XIII. En 1210, la pequeña comunidad de frailes menores encaminó sus pasos al Vaticano, con una original reglamentación escrita por Francisco y que fue aprobada por el Papa Inocencio III. De ese modo, en ese año, 1210, nacía la Orden Franciscana. Y fueron muchos los que acudieron a las prédicas de Francisco de Asís. Se decía que obraba milagros, y sobre todo estos prodigios se concretaban en la carne de los más necesitados, de los menesterosos. Dicen que Francisco de Asís podía curar. Predicaba el Evangelio, pero sobre todo a lo que instigaba, a lo que animaba a todos los que se acercaban a escucharle, era a retomar el mensaje verdadero de Jesús de Nazaret, volver a los orígenes de la Iglesia, a los orígenes del cristianismo. Y como os digo, muchos siguieron su estela, su camino. Los franciscanos comenzaron a ser muy numerosos. Hombres y mujeres, porque aquí hay que comentar que una joven monja de Asís llamada Clara también se acercó a Francisco y se interesó por formar parte de la comunidad. Y para ella y un grupo de entusiastas muchachas, en la propia iglesia de San Damián, se creó una institución, toda una institución, una auténtica fuerza femenina para los franciscanos. De ese modo nacieron las clarisas, la segunda orden, como así fue llamada. Y a esta siguió una tercera, la orden de los terciarios. La verdad es que Francisco de Asís generó tres: la orden de los frailes menores, la conocida como orden de los franciscanos, la orden de las clarisas y también de los terciarios.
tres formas de entender la religión, tres formas de entender el cristianismo, y que desde luego gozaron de mucha popularidad casi de inmediato. Pero Francisco pretendía predicar el Evangelio en territorio musulmán. Era por entonces el gran enemigo de la cristiandad y pretendía convertir a cuanto musulmán se le presentase. Y decidió viajar ya en 1212. Fijaos cómo estaba la situación en el norte de África, ocupada esta zona territorial, esta zona del mundo, por los fundamentalistas almohades. La batalla de las Navas de Tolosa se dio ese año, en 1212, el desastre para los almohades, a cargo de los tres reyes cristianos. Bueno, pues en 1212 Francisco de Asís visitó España en un viaje, un pretendido viaje hacia el norte de África, pero no pudo alcanzar los territorios africanos, una vez más, por la enfermedad. Y es que Francisco de Asís se mortificaba constantemente. Era mortal, era hombre, y tenía a veces pensamientos pecaminosos. Y esto intentaba erradicarlo de su mente con castigos constantes. Dicen que, bueno, pues muchas veces se lanzaba sobre la nieve desnudo para evitar esos pensamientos, y cuando esto no funcionaba, pues directamente se lanzaba sobre las zarzas, sobre las púas de los rosales, en fin, que sometía a su cuerpo a múltiples tormentos. Y a esto hay que sumar los ayunos constantes, la falta de una buena y adecuada nutrición. Francisco fue un hombre siempre sumido en la enfermedad, lo pasó realmente mal, fue un momento difícil, pero fue su vida, fue lo que él decidió, lo que él eligió. En 1219 llegó al fin su gran momento, la oportunidad de viajar a Tierra Santa, los lugares pisados por el Mesías. En aquel momento los cruzados intentaban socavar el ánimo, sojuzgar la potencia bélica de Malek al-Kamil, el sultán que vivía en Egipto. Y en Damieta, ahí desembarcó Francisco de Asís con unos hermanos, dispuesto a convertir a los musulmanes de Egipto. Solicitó, de forma, dicen, inconsciente, una entrevista con el propio sultán Malek al-Kamil, y este se la concedió, movido por la curiosidad. Francisco animó al maometano a que se convirtiese al cristianismo, y durante horas estuvieron conversando. La verdad es que no lo consiguió. Malek al-Kamil tenía sus ideas muy claras y le dijo a su nuevo amigo que si él se convertía al cristianismo, sus conciudadanos, sus súbditos, poco más o menos que le pasarían a cuchillo. Pero sí dijo una frase digna de ser recordada. El sultán Malek al-Kamil, hombre inteligente como pocos, espada defensora del Islam, dijo: si todos los cristianos fuesen como él, sería muy fácil ser cristiano. En aquellos meses, Francisco de Asís deambuló por Tierra Santa y pudo al fin culminar su sueño de visitar Nazaret, Belén, Jerusalén. Allí recibió la triste noticia de esos 5 primeros hermanos franciscanos que habían sido sometidos a martirio y muerte en Marruecos, en el actual Marruecos, y ofició una misa. Esta visita de Francisco de Asís es fundamental para Tierra Santa porque provocó a posteriori que los hermanos franciscanos se hiciesen cargo de la custodia de los santos lugares. Y hoy en día, cuando visitamos Israel, cuando visitamos aquella zona, la antigua Palestina, podemos comprobar que en efecto allí siguen los franciscanos. Han soportado guerras, desolaciones, injusticias, pero allí siguen los franciscanos, férreos. Y el fundador tuvo que regresar a Italia porque la situación se había tornado un poco difícil, un poco complicada. Algunos franciscanos querían reorientar, reconducir la nave, y claro, pues a esto se opuso Francisco, regresando inmediatamente y poniendo paz, poniendo orden, y diciendo que no se podían desviar de los fundamentos esenciales de la orden franciscana. Los frailes menores debían seguir entregados a la oración, a la humildad, a la pobreza, a la tolerancia. Esas eran las reglas básicas, eso era lo que había que seguir, tal y como había predicado Jesús de Nazaret. Nos encontramos en la Navidad de 1223, en Grecegio, en Italia.
Allí se encontraba Francisco de Asís en permanente oración y ayuno, y en esa Navidad Francisco quiso conmemorar el nacimiento, la natividad de nuestro Señor. Y a tal efecto hizo unas figurillas que representaban la Sagrada Familia, escoltada por el asno y por el buey. Fue el primer portal, el primer Belén de la historia, en Gresegio, en la Navidad de 1223. Por eso Francisco de Asís está considerado como el iniciador de la tradición belenística, que luego supieron aprender muy bien no solo sus coetáneos, sino después en Nápoles, donde se creó una auténtica escuela que luego pasó a España en tiempos del rey Carlos III. Un año más tarde ocurrió uno de los sucesos más enigmáticos en la vida de Francisco de Asís. En plena oración, en pleno ayuno, como siempre, tuvo un éxtasis. Ya decían de él que había levitado, que flotaba, que se elevaba sobre sí mismo, que obraba milagros, prodigios, pero jamás se había oído hablar de lo que le ocurrió en 1224 a Francisco de Asís. En un momento de concentración absoluta, mientras rezaba al cielo, recibió unas heridas terribles que le provocaron convulsiones. Fue algo como jamás se había visto. Y es que afloraron heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Eran los primeros estigmas, las primeras heridas de Cristo que se reflejaban en un humano en la tierra. Ocurrió en 1224, por eso también Francisco de Asís está considerado como el primer estigmatizado de la historia. Estas heridas, estas terribles llagas, procuró ocultarlas siempre y le ocasionaron unos dolores insoportables. Lo pasó francamente mal. Ya para entonces su cuerpo estaba muy deteriorado. 2 años más tarde, el 3 de octubre de 1226, cuando tenía 44 años de edad, Francisco, tras haber soportado una difícil, una durísima agonía, fallecía. Le lloraron muchísimo y fue difícil encontrar a alguien que supliese su liderazgo. Esa bondad irradiada por él, esa solidaridad hacia los demás, esa forma nueva de entender el cristianismo, caló hondo en miles de corazones, millones de corazones. Y desde luego, por eso yo creo que debe ser considerado el mayor agitador religioso del siglo XIII. Gracias a él y a actuaciones de gentes como él, la Iglesia Católica pudo sobrevivir. Eso es así. Gracias a Francisco de Asís y a otros que siguieron su ejemplo. Por eso no es de extrañar que tan solo 2 años más tarde fuese ya canonizado el nuevo santo, San Francisco de Asís. En 1980, el Papa Juan Pablo II le proclamaba patrono de los ecologistas. Yo creo que allá donde estuviese, seguramente en el cielo, Francisco, el bueno de Francisco, sonrió. Un hombre que nunca quiso ser sacerdote, rechazó el sacerdocio y tan solo aceptó ser diácono. Un hombre humilde hasta más no poder, un hombre que fue un digno ejemplo de buena persona. Al margen de su religión, desde luego, fue un digno ejemplo de buena persona. San Francisco de Asís, el hombre que susurraba a sus hermanos animales. El hombre que, desde luego, en el siglo XIII, montó el Belén. Figura en la carne de un italiano, nacido en Asís, su nombre Francesco, aunque fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone, pero pasó a la historia, por supuesto, como Francisco de Asís. Y en él pues caben muchísimas cuestiones fundamentales para ese tiempo del siglo XIII, el siglo XIII considerado como uno de los siglos más violentos que sufrió la humanidad. Pero Francisco de Asís, un hombre sin duda alguna peculiar, pues tiene entre sus méritos, entre sus gestas, entre sus milagros y dones, pues haber sido el iniciador de la tradición belenística. Quiso rememorar el nacimiento de Jesús allá en Belén,
y lo hizo en la Navidad de 1223, como luego referiremos, pero también pasa a la historia por ser el primer estigmatizado, el primero en recibir las heridas de Cristo en la tierra, y sucedió un año más tarde de lo del Belén. Y Francisco vino al mundo justo en ese tiempo de guerra, de conjuras, de vendetas, un tiempo donde la espada se desenvainaba pues a favor de la cruz y en el otro lado a favor de la media luna. Algo terrible que causó miles de muertos. La religión siempre como causante de esta extenuante mortandad. Cuando Francisco llega al mundo, la Iglesia está sometida a una durísima presión. El Vaticano estaba instalado en la molicie y desde luego no había motivos para el optimismo. Francisco fue bautizado como Giovanni Francesco Bernardone y fue bautizado en su ciudad natal, en Asís, en la región de Umbría. Sus padres pertenecían a la cómoda burguesía, tenían muchos negocios, entre ellos pues el comercio de prendas textiles con Francia, y precisamente fue en uno de los viajes de A fines del siglo XII, la cristiandad se debatía en enormes análisis. Se vivía de forma pues casi mortecina, asumiendo una decadencia tremenda tras más de 1000 años de historia. Los cristianos se preguntaban el porqué de su existencia y si ese era el camino a seguir. El Vaticano no estaba para muchas luces, para muchos bríos, y lo cierto es que se necesitaba con urgencia un gran agitador, un agitador en el mejor sentido de la palabra, que provocase renovación, que provocase nuevos impulsos, nuevos vientos insuflados de virtudes tales como la pobreza, la humildad, la oración, la solidaridad. Por fortuna para la Iglesia Católica, esa agitación llegó a principios del siglo XIII, en la del progenitor Pedro Bernardone a este país, al país galo, cuando nació Francisco, que como ya os digo se llamó en principio Giovanni, pero todos empezaron a llamarle, por motivo de este viaje de su padre a Francia, llamaron el francés Francesco, il Francesco, y por eso se quedó con el nombre de Francesco para la eternidad. Sobre su madre Pica sabemos muy poco, tan solo que procuró amor a su vástago y el suficiente amor como para inculcarle valores muy dignos, aunque Francesco en principio se dio pues a lo que su familia acomodada le procuraba, y esto es el dinero, la extravagancia, la buena vida, pues un mozalbete de la clase media alta que disfrutó muy bien de esa infancia y juventud a costa del dinero de los padres. Por tanto, teniendo una buena bolsa llena de monedas, pues era difícil acudir a la escuela. El dinero de 1224. Sin duda, un hombre cuajado de sensaciones buenas que yo creo que conviene reivindicar, pues si en verdad tuviésemos muchos como él, esto sería sin duda diferente. Francisco vino al mundo hacia 1182. No nos ponemos de acuerdo a la hora de establecer una fecha exacta. Unos dicen 1181, otros aventuran 1183, pero se nos antoja más adecuado decir 1182. Y en ese tiempo, como os decía antes, la cristiandad estaba atenazada por un enorme debate, una crisis interna, las cruzadas para recuperar Tierra Santa, los territorios que pisó el Mesías, no habían funcionado, no iban bien, aún quedaban algunas que se iban a dar en el siglo XIII, todas ellas fallidas, hasta la última oficial, considerada así, la protagonizada por el rey francés San Luis. Bueno, pues de las 8 cruzadas ninguna dio sus frutos.